Hola, pues vamos a empezar con este tema de combinatoria, donde vamos a utilizar un esquema para que sepáis utilizar qué fórmula emplear en cada momento y poder resolver los ejercicios sin problema. Pero antes de meternos con todo este esquema que veis aquí en pantalla, vamos a hablar primero de lo que es la combinatoria, ¿no? Que sería la parte de las matemáticas que se ocupa de recontar cuando tenemos diferentes posibilidades, cuando tenemos diferentes elementos, pues de contar de cuántas formas se nos pueden presentar esos elementos. Eh, Como podría ser, por ejemplo, pues si tengo 3 camisetas, 4 pantalones, pues de cuántas formas diferentes me puedo vestir, ¿no? Cuántos días puedo vestir de una forma diferente. Esto que parece, a lo mejor en principio, pues, bueno, irrelevante, pues hoy en día sí tiene muchas aplicaciones cuando hablamos, por ejemplo, de la seguridad informática, ¿no? De hecho, al final vamos a hacer un último ejemplo, el último que vamos a ver, es un ejemplo en el que vais a ver la diferencia y cómo se puede contabilizar la diferencia entre crearte una contraseña para tu correo electrónico únicamente con 4 números o crearte una contraseña pues con 8 dígitos pero que sean letras mayúsculas, minúsculas, símbolos y números. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que hemos entendido un poquito, por lo menos, lo vais a ver después también con los ejemplos, una vez que hemos entendido de qué va eso de la combinatoria, vamos a empezar por un principio que se llama el principio de la multiplicación, que es lo más sencillito por donde se empieza, ¿vale? Cuando hablamos de combinatoria. Principio de la multiplicación, que dice que cuando varios experimentos pueden presentarse de n formas distintas, por ejemplo, el primero mediante n sub 1 formas, el segundo mediante n sub 2 formas, el siguiente mediante n sub 3, pues el número de posibilidades totales sería el resultado de multiplicar las del primero, n sub 1, por las del segundo, n sub 2, por n sub 3 y por el siguiente si lo hubiese, ¿no? El típico ejemplo de esto que vais a encontrar en todos lados, no voy a ser muy original en esto, sería la respuesta a la pregunta, por ejemplo, ¿cuántos menús distintos puede servir un restaurante que ofrece 2 primeros platos, 3 segundos y 2 postres? ¿De acuerdo? Bien. Son fenómenos independientes, ¿no? Está claro que lo que cojamos de primer plato, pues no tiene nada que ver con lo que cojamos de segundo ni lo que cojamos de postre, cada uno puede coger lo que quiera. Entonces, estamos en esto, en el principio de la multiplicación. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Pues simplemente para calcular los casos totales tendríamos que multiplicar las posibilidades de elección que tenemos para el primer plato, que serían 2, por las posibilidades del segundo plato, que serían 3, y las posibilidades del postre, que serían 2. Simplemente multiplicando 2 por 3 por 2 nos da 12, que sería el número de menús distintos que puede servir ese restaurante con estas condiciones. 2 primeros, 3 segundos y 2 postres. Tengo aquí apuntado, como veis, también diagrama de árbol, porque para estos ejemplos así sencillos se puede usar un diagrama de árbol de forma que visualicemos un poco esas 12 alternativas que ya hemos calculado aquí, ¿vale? Que con el principio de la multiplicación se pueden calcular directamente, pero además se pueden visualizar mediante un diagrama de árbol. Entonces vamos a hacerlo, nos vamos a imaginar cuáles son esos primeros platos, esos segundos y esos postres, ¿vale? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, pues eso, para el primer plato, yo pongo que me ofrecen o sopa o ensalada. Bueno, para el segundo resulta que nos ofrecen un plato de carne, un plato de pescado o una lasaña, por ejemplo. Si hemos escogido de primero ensalada, pues también nos dan a escoger entre el plato de carne, el plato de pescado o la lasaña. Bien, vamos con el postre ya. Para el postre tenemos dos alternativas, sea cual sea lo que hemos escogido en el primero y para el segundo, nos dan a elegir entre flan y tarta. Por lo tanto, sería para todos los casos lo mismo, flan y tarta.
En el caso de que hayamos empezado por la ensalada, lo mismo, los postres no cambian, ¿vale? Flan y tarta en cada caso. Para el último ya. Bueno, ya tendríamos todos los casos que ahora, si los contamos, obviamente, veis que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, que es exactamente los 12 casos que habíamos determinado mediante el principio de la multiplicación, ¿vale? ¿Qué ventaja tendría hacer el diagrama de árbol? Bueno, pues la ventaja que tiene es que podemos visualizar, ¿no? Por ejemplo, la primera opción esta que tenemos aquí de que en el primer día, por ejemplo, podríamos seguir este esquema y el primer día comer pues sopa de primero, carne de segundo y flan de postre, el segundo sopa de primero, carne de segundo y tarta de postre, ¿no? Y así podríamos seguir. Entonces los tenemos todos aquí visualizados. Obviamente, si el número de posibilidades, el número de alternativas son pues 350, pues no vamos a hacer un diagrama de árbol porque nos quedaría excesivo, ¿no? Demasiado complicado de visualizar. Esto se hace para los más sencillitos, ¿vale? Bueno, y ahora, una vez que hemos explicado así por encima esto del principio de la multiplicación, el diagrama de árbol, vamos con el esquema este que tenemos aquí, donde tenemos una serie de fórmulas que os tenéis que aprender y unas preguntas que os tenéis que plantear para poder establecer cuál es la fórmula que hay que emplear, ¿de acuerdo? Bien, antes de nada, lo primero que tenéis que saber cuando nos enfrentamos a un problema de combinatoria es, tenéis que marcar M, que sería el número total de elementos, es decir, de cuántos elementos dispongo para ordenar, y N sería número de elementos en cada ordenación. Es decir, cada vez que hago una ordenación, ¿cuántos elementos hay? ¿Vale? Lo vais a ver en los ejemplos, aunque ahora no lo entendáis a lo mejor por lo que estoy diciendo, lo vais a ver en los ejemplos. Otra cosa más que tenéis que saber es que el factorial de un número, esto de poner un número con una exclamación al final, no es más que multiplicar ese número por todos los anteriores a él hasta llegar al 1. Por ejemplo, pues aquí tengo x factorial, pues sería x por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3, por x menos 4, hasta llegar al 3 por 2 por 1, ¿vale? Por ejemplo, 5 factorial, pues sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 9 factorial, 9 por 8, por 7 por 6, por 5 por 4, por 3 por 2 por 1. No os preocupéis, esto no hay que hacerlo, no hay que hacerlo en la calculadora uno detrás de otro, sino que todas las calculadoras científicas tienen esta función. La buscáis ahí en la parte de arriba, en las teclas pequeñas de la calculadora, vais a encontrar el factorial del número, ¿vale? Por lo tanto, ahí no vais a tener problema. Bien, empezamos ya entonces con los problemas de combinatoria y entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer para decidir la fórmula que vamos a emplear es esta primera que tenemos aquí de si importa el orden, ¿de acuerdo? Si importa el orden. ¿Qué significa esto? De si hay diferencia en qué orden cogemos los elementos, ¿de acuerdo? Es decir, si yo para hacer un equipo, como vamos a hacer ahora en este ejemplo que tenemos aquí a la derecha, para hacer un equipo, pues un equipo de baloncesto, por ejemplo, pues no importa quién nombro primero para ese equipo y a quién nombro de segundo. Todos van a formar parte del equipo y por lo tanto no importa el orden, ¿vale? Entonces, si no importa el orden, ya sabemos que son combinaciones, ¿vale? Siempre que no importa el orden, esa es la primera pregunta que debéis hacer, sabemos que son combinaciones. Y la fórmula sería esta que tenéis aquí. Combinaciones de m elementos cogidos de n en n sería m factorial partido de n factorial por m menos n factorial. Vamos a verlo con este ejemplo, justo el que hablábamos. ¿Cuántos equipos de baloncesto pueden formarse en un aula con 20 alumnos? Lo que decíamos antes. ¿Cuántos alumnos tengo? ¿Cuántos elementos tengo para escoger? Pues m vale 20, porque puedo escoger entre cualquiera de esos 20 alumnos que forman la clase. ¿Y cuánto vale n? ¿Cuántos elementos hay en cada ordenación? Pues como un equipo de baloncesto lo forman 5 jugadores, pues n valdría 5. Aplicando la fórmula, como hemos visto que no importa el orden, combinaciones de 20 elementos cogidos de 5 en 5 sería 20 factorial partido de 5 factorial por 20 menos 5 factorial. Como 20 menos 5 son 15 factorial,
pues sería 20 factorial partido de 5 factorial por 15 factorial. Si hacemos esa operación, nos tiene que dar 15.504. Seguro que no pensabais que hubiese tantos posibles equipos con 20 alumnos, ¿verdad? Pero la combinatoria es lo que tiene, nos sorprende muchas veces con los resultados. Vamos a seguir. Vamos a seguir y vamos a pensar que sí que importa el orden. Si importa el orden, tendríamos que seguir hacia abajo en nuestro esquema y entonces tendríamos que preguntarnos si están en cada grupo todos los elementos, es decir, si m es igual a n. Esto es muy sencillo. Una vez que tenemos identificado m y tenemos identificado n, pues si son iguales, pues nos iríamos a la parte de la derecha y estaríamos hablando de permutaciones, ¿vale? Si resulta que m no es igual a n, nos iríamos a la parte de la izquierda y serían variaciones. Tanto en un caso como en otro, la última pregunta que nos tenemos que hacer, veis que son 3, ¿vale? Importa el orden, están en cada grupo todos los elementos, y la última es, ¿puede haber repetición? ¿Vale? Tanto en caso de variaciones como en caso de permutaciones. Puede haber repetición. ¿Qué significa eso? Que en una misma ordenación pueda estar varias veces el mismo elemento. ¿De acuerdo? Si no, son permutaciones sencillas, simplemente es la factorial de m. Y si puede haber repetición, pues es esta fórmula que tenéis aquí abajo. Permutaciones con repetición de m elementos sería m factorial partido de n sub 1 factorial por n sub 2 factorial por puntos suspensivos n sub k factorial. Siendo n sub 1, n sub 2 o n sub k los elementos que se repiten, el número de veces que se repite cada uno de ellos. Vamos con el ejemplo, ¿vale? Para aclararlo un poquito todo. Bien, tengo aquí uno que dice: ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse 5 adultos en un coche si todos tienen el carnet de conducir? ¿Vale? Todos tienen el carnet de conducir. Eso significa que todos pueden ocupar la plaza del conductor. Entonces, vamos con las preguntas primero. ¿Importa el orden? Bueno, pues está claro que en un coche todas las plazas son distintas. No es lo mismo conducir que ser copiloto, no es lo mismo estar en el asiento trasero en la ventanilla que en el centro. Por lo tanto, está claro que aquí importa el orden. ¿Están en cada grupo todos los elementos? ¿Es m igual a n? Pues vemos que m vale 5, n vale 5, por lo tanto es obvio que sí. ¿Puede haber repetición? Yo creo que esto es muy claro, ¿no? Evidentemente, una persona no puede sentarse en el asiento de conductor y en el asiento de copiloto al mismo tiempo. Por lo tanto, la respuesta sería no. Serían permutaciones ordinarias de m elementos, m factorial. Por lo tanto, pongo aquí p sub 5, que sería igual a 5 factorial. Serían 120 formas distintas. Fijaros en un coche de 5 plazas, ¿no? Ahora, si queréis, si alguien tiene un coche de 7 plazas, pues podríais hacer la operación y a ver qué resulta. Vamos a ver el segundo ejemplo que tenemos aquí, que dice cuántas palabras con o sin significado, ¿vale? Que esté en el diccionario, no, eso no nos vamos a meter, pueden formarse con todas las letras de la palabra matemáticas. Ya sé que le falta el acento aquí a la A, ¿vale? No se lo he puesto a propósito para que veamos que hay 3 A's y que son idénticas, ¿vale? En esta palabra. Entonces, otra vez las preguntas. ¿Importa el orden? ¿Qué pensáis? Siempre que escribimos, lo hacemos de izquierda a derecha, ¿no? Y las palabras, si digo que la palabra orden, ¿vale? Es una palabra distinta de nedor, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque el orden importa. Es decir, el orden en el que las ponemos de izquierda a derecha influye. Por lo tanto, en este caso sí que importa el orden. ¿Están en cada grupo todos los elementos? Como vemos, m vale 11, n vale 11 en nuestro ejemplo, por lo tanto sí. La respuesta es afirmativa. Y ahora, ¿puede haber repetición? Bueno, ahora es donde tenemos que verlo, ¿no? Matemáticas. Como veis, matemáticas es una palabra que tiene 3 A's, ¿vale? Las vamos a marcar. Aquí tiene 3 A's, ¿no? Tiene una por aquí y otra por aquí. También tenemos 2 M's, una M y otra M.
y también tenemos dos T's, ¿no? Una T y otra T. Ni la E, ni la I, ni la C, ni la S se repiten, ¿vale? El resto sí se repite. Entonces, sería permutaciones con repetición de 11 elementos, por lo tanto, 11 factorial, que es lo que tenemos aquí, dividido de ¿cuántas veces se repite la M? Se repite 2, pues ponemos 2 factorial. ¿Cuántas veces se repite la A? Se repite 3, habíamos dicho, pues 3 factorial. ¿Y cuántas veces se repite la T? Pues 2 veces dividido de 2 factorial. Evidentemente ahora habría que poner E 1 factorial, I 1 factorial, C 1 factorial y S 1 factorial. Pero ya no lo ponemos porque eso es 1 y por lo tanto no nos influye en el resultado. Haciendo esta operación, 11 factorial dividido 2 factorial por 3 factorial por 2 factorial nos daría 1.663.200. Que serían todas las palabras. Ya digo que evidentemente la inmensa mayoría, prácticamente todas, no van a tener ningún significado ni van a estar en el diccionario. Bien, vamos a seguir con nuestro esquema y ahora ya nos quedaría únicamente las variaciones. Entonces, tenemos aquí un ejemplo que nos dice de cuántas formas distintas puede configurarse el podio de un Gran Premio de Fórmula 1 en el que participan 22 pilotos. Bueno, supongo que todos sabemos que en el podio pues está el ganador, está el que quedó de segundo y está el que quedó de tercero, ¿no? Entonces, ¿cuántos resultados distintos se podrían dar en ese podio con esos 22 pilotos? Vale, entonces sabemos que, ya sabéis lo primero, hay que empezar por poner el número de elementos y de cuánto en cuánto los vamos a coger. Entonces, número de elementos son 22 pilotos, ¿vale? Cualquiera de los 22, en principio, hay unos con más posibilidades que otros, pero en principio cualquiera de los 22 podría estar en el podio, ¿vale? Tiene posibilidades. Si toma la salida, tiene posibilidades de estar en el podio. Pero en el podio solo van a estar 3, por lo tanto, n vale 3. Para saber cuántas formas distintas, lo que tengo que hacer es buscar en mi esquema qué fórmula tengo que aplicar. Entonces, ¿importa el orden en que cojamos esos 3 elementos? Es decir, ¿importa quién es el primero, quién es el segundo, quién es el tercero? Yo diría que es bastante obvio que sí, ¿no? Por eso es una carrera y por eso se arriesgan para quedar primero, ¿no? Y el que está tercero quiere adelantar al segundo. Por lo tanto, el orden sí importa. ¿Están en cada grupo todos los elementos? Es m igual a n. Obviamente, m vale 22 y n vale 3. Por lo tanto, no están en cada grupo todos los elementos. ¿Y puede haber repetición? No he visto ninguna carrera en la que un piloto quede de primero y al mismo tiempo quede de tercero. Es decir, que no podemos repetir los elementos. Por lo tanto, la fórmula que tenemos que emplear sería la de variaciones ordinarias, que nos dice, en este caso serían de 22 elementos cogidos de 3 en 3, que sería, como dice aquí, m factorial partido por m menos n factorial, sería 22 factorial partido por 22 menos 3 factorial. ¿De acuerdo? Bien, entonces serían 22 factorial partido de 19 factorial. Entonces, si hacemos esa operación, 22 factorial dividido de 19 factorial, nos va a dar pues 9.240, que sería el número de podiums distintos que se puede dar en ese Gran Premio, teniendo en cuenta que participan, pues eso, 22 pilotos, ¿de acuerdo? Vamos con el último ejercicio, entonces, ¿os parece? El último ejercicio sería ¿cuánto es más segura una contraseña establecida solo con 4 números que otra con símbolos, números, letras mayúsculas y minúsculas
y además, no lo tengo aquí puesto, pero sería de 8 caracteres, que es lo que muchas veces nos recomiendan, ¿no? A la hora de crear una cuenta. Siempre nos dicen, pues eso, que pongamos mínimo 8 caracteres. Vamos a ver, vamos a comparar uno con otro, ¿vale? Pero estos serían como dos ejercicios, ¿vale? Uno solo de 4 números y otra con 8, pero utilizando símbolos, letras mayúsculas y minúsculas. Bien. Vamos a nuestro esquema, que ahora me he perdido. Aquí está. Vale, vamos a nuestro esquema y entonces la primera pregunta, ¿os acordáis? Era si importaba el orden, ¿no? Entonces está claro que si mi contraseña es 1, 2, 3, 4, ¿no? Y yo la meto en el ordenador como 4, 3, 2, 1, obviamente no se desbloquea. ¿Por qué? Porque importa el orden. No es poner solo los números, sino ponerlos en el orden adecuado. ¿Están en cada grupo todos los elementos? Vale, pues si tengo 10 dígitos y solo voy a poner 4, pues obviamente m no va a ser igual a n. ¿Y puede haber repetición? Claro, puede haber repetición porque yo puedo poner el 0 varias veces, ¿no? Mi contraseña puede ser 0001, por ejemplo. O 2233. Entonces, ahí es un caso donde puede haber repetición. Entonces serían variaciones con repetición de elementos cogidos de n en n, perdón, que se resuelve como m elevado a n, ¿vale? Entonces, dejamos esa formulita por ahí, la tenemos aquí cerca, y vamos a ir con los dos ejemplos, ¿vale? El más sencillito, el de los 4 números, ¿vale? Solo con 4 números, ¿vale? Para los 4 números, resulta que tengo 10 elementos, porque serían los dígitos, pues eso, del 0 al 9, y los voy a coger de 4 en 4. Ya hemos visto que son variaciones ordinarias con repetición, por lo tanto serían variaciones con repetición de 10 elementos cogidos de 4 en 4. La fórmula me dice que es m elevado a n, por lo tanto es 10 elevado a 4, que sería 10.000, ¿verdad? 10.000. Vale, pues esas son las alternativas que tendríamos. Bueno, pues a lo mejor para un ordenador que tenemos en casa, pues está bien, ¿no? Porque alguien que tenga que meter 10.000 veces una secuencia de números para estar seguro y dar con nuestra contraseña, pues bueno, es una cosa que puede estar bien. Pero cuando es una contraseña que está, una cuenta a la que se puede acceder desde Internet, ahí sí que tenemos que tener un poco más de precauciones, ¿no? Entonces, por eso habíamos dicho, ¿no? Lo de los utilizar símbolos, números, letras, mayúsculas, minúsculas y todo esto, ¿vale? Bueno, si buscáis por ahí en el alfabeto inglés, por ejemplo, consta de 26 letras, ¿no? No pongo 27 porque la ñ no la podríamos contar en una contraseña, ¿no? Bien, también tendríamos los 10 números y tendríamos, yo he contado como 36 símbolos distintos. Además hay que tener en cuenta que las letras pueden ser mayúsculas y minúsculas, ¿no? Por lo tanto, serían 26 mayúsculas más 26 letras minúsculas, ¿vale? Si hacemos esa suma, nos da un total de 98 elementos en total. Por lo tanto, ¿cuánto valdría m en este caso? Pues 98. Son todos los elementos que tengo. ¿De cuánto en cuánto los voy a coger? Pues de 8 en 8. Habíamos dicho de poner 8 dígitos. Por lo tanto, variaciones con repetición de 98 elementos cogidos de 8 en 8. Aplicamos la misma fórmula. Ya hemos visto que eran variaciones con repetición. Sería 98 elevado a 8. ¿De acuerdo? Si hacemos esa operación,
eso da pues un número tremendamente grande, que sería 8,51 por 10 elevado a 15. Bueno, si lo pensáis un poquito, esto son pues unos 8.510 billones de posibilidades. Bueno, yo creo que a nadie ya se le ocurriría ir probando, ¿no? A un ordenador sí, por supuesto, un ordenador sí, pero claro, la diferencia entre 10.000 combinaciones a 8.510 billones de combinaciones, pues obviamente hace que nuestra contraseña no es que sea más segura, es que es muchísimo, muchísimo más segura, ¿vale? Por eso es recomendable que os toméis un poco de tiempo y lo hagáis bien a la hora de poner una contraseña segura para vuestros servicios, por lo menos los importantes. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto hemos terminado ya con la explicación de toda esta parte de combinatoria, ¿vale? Con todas las fórmulas, combinaciones, permutaciones con y sin repetición, variaciones con y sin repetición. Ya sabéis las tres preguntas, importa el orden, están en cada grupo todos los elementos y si puede haber o no repetición. ¿Vale? Bueno, pues espero que os haya servido. Un saludo.